Buenas noches. A nombre del Encuentro Ciudadano por la Paz y la Universidad Vasco de Quiroga, les damos la bienvenida a esta conferencia del día de hoy, pues que tenemos ya costumbre todos los jueves de ir abordando diferentes temas y diferentes asuntos en estas conferencias, pues ya muy importantes porque hemos tenido un público cada vez más creciente, más grande. Llevamos ya más de 30 conferencias que se han impartido y transmitido aquí en las páginas de la Universidad Vasco de Quiroga, Estado de México, y el Encuentro Ciudadano por la Paz. Hemos hablado sobre el matrimonio, hemos hablado sobre sexualidad, sobre doctrina social, diferentes temas, innovación, sobre la familia, sobre la solidaridad, sobre el desarrollo gestacional, sobre el aborto, hemos hablado sobre la perspectiva económica, sobre la renovación eclesial, sobre nutrición, sobre el aborto, sobre el COVID, sobre el talento, negociación, hemos hablado de ópera, de seguridad pública, de redes sociales, una gran cantidad de conferencias, más de 30. El día de hoy los queremos invitar para que hagan favor de aquellos que hayan podido seguirnos durante varias conferencias, pues tenemos la idea de emitirles un reconocimiento por habernos seguido y por estar con nosotros. Voy a poner en la página del Facebook, ahí en el chat, pues una liga para que nos puedan pasar sus datos y que podamos hacerles llegar un reconocimiento por haber estado con nosotros durante ya pues estas más de 30 conferencias, no importa que hayan asistido a una o dos, ahí nos podrán indicar y pues ya podremos hacerles llegar este reconocimiento. Y pues no se hable más, el día de hoy tenemos una conferencia muy importante acerca de un documento que emitió el hoy santo Juan Pablo II acerca de la educación católica, de la educación superior católica. Y pues para ello tenemos un invitado especial. El día de hoy, Jorge, por favor, si eres tan amable de presentarnos a quien nos acompaña. Y pues estamos aquí al pendiente y en unos momentitos les encargamos que vayan pasándonos su información para que les hagamos extensivo este reconocimiento. Muchas gracias. Adelante, Jorge. ¿Ya? Ya, Jorge. Buenas noches, hermano auditorio. Estamos una vez reunidos aquí para una emisión más de la página de Encuentro Ciudadano por la Paz de la UBAC Estado de México. Y en esta ocasión estamos participando en una clase de la materia de doctrina social cristiana por parte de la UBAC en Michoacán. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del padre Pedro Miguel Funes, superior de los Cruzados de Cristo Rey, doctor en teología. Hola padre, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, qué bueno que están todos por aquí. Ok, el padre pues siempre es bienvenido en esta página, participó de manera generosa en muchas ocasiones y hoy nuestro tema es presentación y análisis del documento Ex Corde Ecclesiae de su santidad San Juan Pablo II y tenemos como invitado y ponente al maestro Alfredo Torreblanca Ríos. Buenas tardes, Alfredo. Qué bueno que están todos por aquí. Ok, el padre pues siempre es bienvenido en esta página. Miren, Alfredo participó de manera generosa en muchas ocasiones de las carreras de administración. Y hoy nuestro tema es, así como en la maestría y análisis superior, es además ex candidato a doctorado de su santidad San Juan Pablo II. Y tenemos sido director y maestro de diferentes escuelas preparatorias. Al maestro actualmente es director Torreblanca Ríos de la preparatoria de la Universidad Anáhuac, Campus Jalapa. Qué bueno que están todos por Además, ha sido líder en diferentes ámbitos sociales. El padre pues siempre es bienvenido en esta página. Ha sido parte de la buena nueva. Participó de manera generosa. Es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias por esta participación. Gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Voy a
exponer pues, la experiencia que hemos tenido durante 30 años sobre la Ex Cor de Ecclesiae. Antes de iniciar, yo quisiera hacer dos observaciones. La primera es que pues a mí me tocó, estando en la universidad, iniciar lo que se llama la pastoral universitaria, que es uno de los contenidos que manda la Ex Cor de Ecclesiae. De tal manera que pues me tocó experimentar lo que significaba en ese momento intentar aplicar lo que la Ex Cor de Ecclesiae nos decía como una universidad, pues no una universidad católica, sino de inspiración cristiana o de inspiración católica, como se le llegó a llamar. Pero lo más importante es que hoy, después de 30 años del Ex Cor de Ecclesiae, tenemos la oportunidad de observar cada uno si es que estos principios que marca el Ex Cor de Ecclesiae se han ido cumpliendo en las universidades de inspiración cristiana o las universidades católicas que nosotros conocemos. Al final, en la conclusión, pues daré algunas partes de la experiencia que yo he tenido, pero voy a iniciar con la exposición de este tema que la verdad es que es muy apasionante porque pues hablamos de una institución milenaria como es la universidad, que se remonta pues sus orígenes a la Edad Media, a esas primeras instituciones que surgieron en los corredores de las catedrales, en los claustros, donde se empezó a estructurar lo que pues hoy conocemos como la universidad, y en concreto la Universidad Católica. Quiero mencionar dos antecedentes importantes. Uno, el primero, es dentro del Concilio Vaticano II, que como ustedes saben es quizá el acontecimiento más importante de la Iglesia en el siglo XX, hacia el final, hacia propiamente el 28 de octubre de 1965, emite una declaración que se llama Gravissimum Educationis sobre la educación cristiana, donde pues el Papa Pablo VI habla sobre la Universidad Católica. Por ejemplo, en esta declaración conciliar, Gravissimum Educationis, dice, por ejemplo, o considera a las universidades como entidades en las que se forma para la investigación científica, donde se produce el encuentro entre la fe y la razón. Esta declaración conciliar, pues es uno de los antecedentes que yo señalo del Ex Cor de Ecclesiae. En esta declaración, pues también se habla que el diálogo entre fe y ciencia en la Universidad Católica facilita la consideración de ser una institución en la que de una forma pública, estable y universal, el pensamiento cristiano se hace presente en el mundo de hoy, facilitando la promoción de la cultura superior. Y otro antecedente, un segundo antecedente, es el Código de Derecho Canónico, firmado por su Santidad Juan Pablo II, que dio luz el 25 de enero de 1983. Ahí en el libro tercero, sobre la función de enseñar de la Iglesia, en el título 3, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 hablan sobre las universidades. En el capítulo 2 habla de las universidades católicas y otros institutos católicos de estudios superiores, y en el capítulo 3 habla de las universidades y facultades eclesiásticas. De tal manera que estos son dos antecedentes importantes que hay que mencionar. Bien, voy a compartir la presentación.
Muy bien, la Excorde Ecclesiae de Juan Pablo II. Hay que decir que cumplió 30 años el 15 de agosto, porque fue dada a conocer al mundo, sobre todo al mundo universitario, el 15 de agosto de 1990. Esta Constitución Apostólica inicia con las siguientes palabras que marcan claramente la tradición de la universidad. Decía el Papa, en el número 1 de la Excorde Ecclesiae: nacida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica se inserta en el curso de la tradición que remonta al origen mismo de la universidad como institución y se ha revelado siempre como un centro incomparable de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad. Con estas palabras iniciaba el Papa Juan Pablo II esta exposición de la Excorde Ecclesiae. En primer lugar, hay que decir que pues el Papa Juan Pablo II pues no solamente irradió al mundo en el tema de la educación, sino sabemos que hizo una actualización profunda de la doctrina católica en muchos aspectos. Este tema de la Universidad Católica pues también se conecta un poco con la vida de él en la universidad, con la experiencia de él como estudiante, como profesor en la universidad, de tal manera que tiene ese sello, esa riqueza. ¿Qué es una Constitución Apostólica? Pues son documentos que forman parte de la autoridad del Papa. Es, digamos, un documento que tiene una solemnidad, porque de alguna manera expone un tema en concreto, donde no solamente expone los principios, los fundamentos del tema que está tratando, sino que además habla de algunos aspectos que reglamentan o que legislan, en este caso, de la existencia de la Universidad Católica. 1990 es la emisión de la Excorde Ecclesiae. ¿A quién va destinada y cuál es la finalidad de la Constitución? Pues el Papa decía, el presente documento va dirigido especialmente a los dirigentes de las universidades católicas, a las comunidades académicas respectivas, a todos aquellos que se interesan por ellas, particularmente a los obispos, a las congregaciones religiosas y a las instituciones eclesiales, y a los numerosos laicos comprometidos en la gran misión de la enseñanza superior. Como les decía hace un momento, a nosotros nos puede tocar ver y analizar qué ha pasado estos 30 años con esta enseñanza que el Papa daba en la Excorde Ecclesiae. Entonces, en el recorrido que vamos a hacer, pues nosotros vayamos evaluando las universidades que nosotros, a las que pertenecemos o en las que hemos estado y que conocemos, qué tanto han cumplido con esta normatividad, con esta postura que maneja el Papa Juan Pablo II en la Excorde Ecclesiae. Así es la estructura de la Excorde Ecclesiae. Hay una introducción. La primera parte habla es de índole doctrinal, lleva por título Identidad y Misión. Hay una sección A que habla de la identidad de la Universidad Católica, naturaleza y objetivos, la comunidad universitaria, la Universidad Católica en la Iglesia. Una sección B, la misión de servicio de la Universidad Católica. Una segunda parte de índole jurídica, que contiene normas generales para la aplicación de la parte doctrinal, que pues ya estaban en el Código del 83 anterior, y una conclusión. En primer lugar,
Hay un título que es Gozo y Tarea de la Universidad Católica, donde de alguna manera habla de esta identidad que debe tener la universidad. Y dice, comparte con todas las demás universidades el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. Esta definición, este concepto, pues viene desde las universidades de la Edad Media, cuando se definían como buscadoras de la verdad, como la unión de maestros y alumnos que se dedicaban al estudio, a la investigación y a la difusión de la verdad. Su tarea privilegiada es la de unificar existencialmente en el trabajo intelectual dos órdenes de realidades que muy a menudo se tienden a oponer como si fuesen antitéticas. La búsqueda de la verdad y la certeza de conocer ya la fuente de la verdad. Encuentro con el logos y el diálogo fe y razón. Una de las insistencias del Papa Juan Pablo II, pues siempre fue esta preocupación para que el conocimiento no se centrara únicamente en el aspecto de la razón, en el racionalismo o en alguno de otras de esas corrientes del conocimiento, sino preocupado siempre porque se vinculara este encuentro, este diálogo entre fe y razón. Y en la universidad, pues hay una preocupación insistente de identificar como el lugar desde donde se puede gestar esta enseñanza de que los estudiantes universitarios, unidos con sus maestros, puedan hacer esta unión de fe y razón. Bueno, pues hay muchas universidades católicas o de inspiración católica. Bien, el número 1 habla sobre la naturaleza y objetivos de la universidad. Tiene una definición que es importante, que nosotros comparemos cuál es esta... si cumplen las universidades que conocemos con la identidad de la Universidad Católica. Dice el Papa, la Universidad Católica, por ser universidad, queda definida como una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común. Esta definición, en el número 12 de la Ex Corde Ecclesiae, en cuanto a su naturaleza y objetivos, pues marca perfectamente cómo debe ser una universidad católica, a qué debe de servir y cómo es que debe de contribuir al mejoramiento de la sociedad en la que vive. Más adelante dice, por consiguiente pertenece a su naturaleza el abarcar este triple aspecto que incluye, como se ve, las actividades de extensión que posibilitan una clara inserción en la sociedad, a la vez se garantizan la autonomía institucional y la libertad académica. Estos temas que plantea aquí la Ex Corde Ecclesiae vienen desde las universidades de la Edad Media. Esta preocupación por la autonomía de la universidad, por la libertad académica que se debía de conservar y sobre la extensión o la difusión que la universidad debe hacer de sus propias actividades y tareas. Siguiendo también en naturaleza y objetivos, en el número 1 del punto A de la identidad de la Universidad Católica, vienen una serie de definiciones importantes. En cuanto católica, la universidad debe tener las siguientes notas esenciales. Primero, una inspiración cristiana por parte no solo de cada miembro, sino también de la comunidad universitaria como tal. 2,
una reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano al que trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones. 3. La fidelidad al mensaje cristiano, tal como es presentado por la Iglesia. 4. El esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida. Si nos fijamos bien en estas características esenciales de la Universidad Católica, pues el Papa no solamente habla de una entidad que está encerrada en sí mismo, sino que es una entidad de la Iglesia que trabaja por extender a los hombres la fe como una tarea importante. Segundo, ser fiel al mensaje cristiano, ¿no? Como ser fiel a la Iglesia. Y tercero, dan un servicio al pueblo de Dios, es decir, salir de sus claustros, salir de sus paredes e ir al encuentro con los creyentes y con los no creyentes. Estas características esenciales en cuanto católica deberían de estar presentes, bueno, en todas las universidades que se precian de ser universidades católicas. Por ejemplo, refiriéndose a la investigación, que es un agregado de estas características. Dice el Papa, en una universidad católica la investigación abarca necesariamente, inciso A, la consecución de una integración del saber, B, el diálogo entre fe y razón, C, una preocupación ética y D, una perspectiva teológica. La reina de la ciencia, la teología, con el apoyo de la filosofía, etcétera, pues deberían de integrar la investigación dentro de la universidad. Muchas veces nos encontramos que uno de los principales conflictos de este diálogo entre fe y razón, pues es esa desvinculación que se hace del conocimiento humano con respecto a la manera en la que puede ser iluminada por la fe, y la teología puede ayudar muchísimo, no solamente en investigaciones biológicas o relacionadas con el tema de la vida, sino inclusive en cuestiones que tienen que ver con la distribución de los recursos, la economía o la administración de los mismos. Pero este es un agregado a las notas características de la Universidad Católica con respecto a la investigación, que es una de sus tareas fundamentales de la universidad. Y el Papa marca claramente la integración del saber, el diálogo fe-razón, la preocupación ética y una visión con perspectiva teológica. Cuando habla de la comunidad universitaria, el Papa, es el punto número 2 del capítulo 1, dice, la Universidad Católica persigue sus propios objetivos también mediante el esfuerzo por formar una comunidad auténticamente humana animada por el Espíritu de Cristo. O sea, la vivencia del amor cristiano, de la caridad, pues es uno de los llamados que tiene la universidad cuando se constituye como tal en una comunidad universitaria. La fuente de su unidad deriva de su común consagración a la verdad, de la idéntica visión de la dignidad humana y en último análisis de la persona y del mensaje de Cristo que da a la institución su carácter distintivo. Estas características de la comunidad universitaria son las que nosotros fácilmente identificamos en toda universidad católica. El ver cómo se aman, el ver cómo es la caridad entre hermanos que desarrollan una misma actividad, es una nota característica de los que vivimos en una universidad católica. Obviamente el respeto a la persona humana y a su dignidad y ser fieles difusores
del mensaje de Cristo, del anuncio de la buena nueva, pues son notas características de una comunidad universitaria. Cuando habla acerca de los docentes, ¿no? En el número 22, dice el Papa con mucha claridad: la Universidad Católica debe esforzarse por mejorar cada vez más su propia competencia y por encuadrar el contenido, los objetivos, los métodos y los resultados de la investigación de cada una de las disciplinas en el contexto de una coherente visión del mundo. Los docentes cristianos están llamados a ser testigos y educadores de una auténtica vida cristiana que manifieste la lograda integración entre fe y cultura, entre competencia profesional y sabiduría cristiana. Todos los docentes deberán estar animados por los ideales académicos y por los principios de una vida auténticamente humana. Esta definición de cómo debe ser el docente de la Universidad Católica pues es un llamado para todos los que vivimos en una universidad católica o de inspiración cristiana. Coherencia de vida, concordancia en nuestro actuar con aquello que predicamos, calidad y calidez en lo que hacemos como docentes universitarios, una constante integración de fe y cultura, buscar siempre que los ideales académicos de la búsqueda de la verdad, de la difusión de la verdad y de la defensa de la verdad estén presentes en la vida del docente de una universidad católica o de inspiración cristiana. También a los estudiantes les habla. Son invitados, los estudiantes de una universidad católica son invitados a adquirir una educación que armonice la riqueza del desarrollo humanístico y cultural con la formación profesional especializada. O sea, no solamente basta en el conocimiento de las ciencias o de las asignaturas que tienen que ver con la carrera profesional que se estudia, sino equilibrarlas con un conocimiento de las humanidades, de la preocupación por el hombre. Dicho desarrollo debe ser tal que se sientan animados a continuar la búsqueda de la verdad y de su significado durante toda la vida, dado que es preciso que el espíritu humano desarrolle la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación, y que llegue a ser capaz de formarse un juicio personal y de cultivar el sentido religioso, moral y social. El estudiante que es llamado en una universidad católica a contribuir, a colaborar con la formación integral que le propone la universidad, a no quedarse como un ente pasivo o solo mientras dure su vida universitaria, sino a continuar con esta vinculación de su propia carrera, de su propia formación profesional, con una preocupación por la verdad y por lo humano. También esta Ex Corde Ecclesiae, esta Constitución Apostólica describe a los directivos y al personal administrativo y dice: en una universidad católica deben promover el desarrollo constante de la universidad y de su comunidad mediante una esmerada gestión de servicio. La dedicación y el testimonio del personal no académico son indispensables para la identidad y la vida de la universidad. En general, el futuro de las universidades católicas depende en gran parte del competente y generoso empeño de los laicos católicos. La Iglesia ve su creciente presencia en estas instituciones con gran esperanza y como una confirmación de la insustituible vocación del laicado en la Iglesia y en el mundo. Pues todos nosotros que colaboramos o personas que colaboran con nosotros
como directivos y personal administrativo, también tienen que ser invitados a esta vida de comunidad donde pues se involucran con la propia identidad y vida de la universidad y haciendo vida su presencia católica dentro de la universidad. En primer lugar, trabajan con calidad, con una gestión de calidad en lo que realizan, y con eso dan testimonio de su vida cristiana y de su preocupación por el otro de una manera, de un testimonio verdaderamente ejemplar. Nosotros sabemos perfectamente cómo hay en las universidades católicas o de inspiración católica o cristiana personas de una gran calidad y calidez en el servicio que realizan. ¿Cómo ve en el punto 3 del capítulo 1 el Papa, la Universidad Católica en la Iglesia? En números del 27 al 29. Y dice, como universidad, toda universidad católica mantiene con la Iglesia una vinculación esencial para su identidad institucional. O sea, no se podría entender a una universidad católica alejada de su pastor, de su obispo, alejada de su párroco, alejada de la comunidad que es la Iglesia. Como tal, participa más directamente en la vida de la Iglesia particular en que está ubicada, es decir, su parroquia, su templo cercano. Pero al mismo tiempo participa y contribuye a la vida de la Iglesia universal, asumiendo por tanto un vínculo particular con la Santa Sede en razón del servicio de unidad que ella está llamada a cumplir en favor de toda la Iglesia. Esta unidad que debe manifestar la universidad, pues con todos sus componentes, con las autoridades, docentes, estudiantes, personal, vinculadas con la vida, latiendo con la preocupación de la Iglesia, pues es una muestra clara de esta cercanía que se debe de tener y que en manera pues, más grande, universal, puede ser con la Santa Sede. De esta estrecha relación con la Iglesia derivan como consecuencia la finalidad de la universidad como institución, al mensaje cristiano y el reconocimiento y adhesión a la autoridad magisterial de la Iglesia en materia de fe y de moral, ¿no? Pues una obediencia, un análisis, estudio de lo que la autoridad magisterial de la Iglesia dice y la aplicación en la investigación y en la enseñanza de pues, las diferentes ciencias que se estudian en la universidad. Es importante decir que hasta aquí esta descripción que el Papa hace de la universidad, pues enmarca claramente la naturaleza, la identidad de la Universidad Católica. Es verdaderamente rico cuando uno lee y compara, es decir, cuando lee uno el Score de Ecclesia y la ve uno con la realidad, y se da uno cuenta inmediatamente qué cosas son las que hay que ajustar, corregir, modificar, si es que queremos ser realmente testimoniar como una institución católica. El inciso B de esta identidad y misión es lo que se refiere a la misión de servicio de la Universidad Católica. Del número 31 al 37, servicio a la Iglesia y a la sociedad, dice el Ex Cor de Ecclesia. Sus actividades de investigación incluirán, por tanto, el estudio de los graves problemas contemporáneos, tales como la dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una distribución más equitativa de los recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político
que sirva mejor a la comunidad humana a nivel nacional e internacional. Si ustedes dan una revisada a estos puntos, se darán cuenta que la universidad tiene que involucrarse en estos aspectos. Unida a la iglesia, unida a la enseñanza de la iglesia y difundirla, explicarla, promoverla dentro de la comunidad en la que está inserta la universidad. Que una universidad se aleje de los graves problemas contemporáneos es hacer una omisión de su propia naturaleza como universidad. Sobre todo si hablamos de una universidad católica, donde su preocupación es el hombre, es la persona humana, es la familia, es la sociedad, y ahí es donde debe de involucrarse, proponiendo, aclarando, acercando los elementos que el hombre, que la comunidad necesite para poder, pues no solamente tener esa vivencia de bien común, sino muchas veces para defender pues principios fundamentales que muchas veces son cuestionados y puestos en duda por cuestiones de tipo principalmente político. En este inciso B de la misión de servicio de la Universidad Católica, el Papa aborda un tema que se llama la pastoral universitaria. Aquí en América, bueno, pues el tema de pastoral universitaria venía ya en algunos documentos de la CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de los años 60. El Papa aquí, en 1990, explicita la identidad de la pastoral dentro de la vida universitaria. Dice: es la actividad de la universidad que ofrece a los miembros de la comunidad la ocasión de coordinar el estudio académico y las actividades paraacadémicas con los principios religiosos y morales, integrando de esta manera la vida con la fe. Es el aprendizaje de los estudiantes universitarios de hacer vida a su fe y también con la guía de los maestros y de los formadores de la vida universitaria, inmersos en la vida de la iglesia, pueden explicitar, ejemplificar, modelar cómo es posible que se pueda dar esta integración de la vida de los estudiantes con la fe. La pastoral universitaria concretiza la misión de la iglesia en la universidad y forma parte integrante de su actividad y de su estructura. La pastoral universitaria no pretende sustituir las pastorales que tiene la iglesia en los templos, en las parroquias, sino únicamente es explicitar dentro de lo que es la vida universitaria, la vida cristiana del universitario, una aplicación, una aplicabilidad desde su propia identidad. Pero no sustituye las pastorales que nosotros conocemos que se deben de vivir en la parroquia y en el templo al que cada católico debe concurrir. La comunidad universitaria debe ser consciente de esta dimensión pastoral y sensible al modo en que ella puede influir sobre todas sus actividades. Como natural expresión de su identidad católica, la comunidad universitaria debe saber encarnar la fe en sus actividades diarias, con momentos significativos para la reflexión y la oración. La pastoral universitaria es una actividad indispensable en la vida de la Universidad Católica. De la pastoral universitaria, pues se deriva también la presencia de una capilla que debe de estar en el centro de la universidad como un símbolo de la fe y del testimonio cristiano, pero también del servicio que puede dar esta capilla y los pastores que trabajen en ella, de la impartición de la doctrina y del sacramento
de los sacramentos propios de la vida cristiana. El punto 3 habla sobre el diálogo cultural. Dice la Ex Corde Ecclesiae, la Universidad Católica es el lugar primario y privilegiado para un fructuoso diálogo entre el Evangelio y la cultura. Un campo que le concierne especialmente a la Universidad Católica es el diálogo entre el pensamiento cristiano y las ciencias modernas. Otra vez, la insistencia a vincular, así como la preocupación de vincular la fe con la razón, la cultura con la razón, la ciencia, el conocimiento científico con la fe, la cultura con la fe, etc. Esta tarea, en este diálogo cultural, exige personas especialmente competentes en cada una de las disciplinas. Fíjense bien, con adecuada formación teológica y capaces de afrontar las cuestiones epistemológicas a nivel de relaciones entre fe y razón. Dicho diálogo atañe tanto a las ciencias naturales como a las ciencias humanas. En el tema de la evangelización, que es el número 4, pues dice, la misión primaria de la iglesia es anunciar el evangelio, ¿no? Clarito, de manera tal que garantice la relación entre fe y vida, tanto en la persona individual como en el contexto sociocultural en que las personas viven, actúan y se relacionan entre sí. El anuncio querigmático también se tiene que dar en la universidad. El anuncio de la buena nueva, evangelizar, significa llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro y renovar a la misma humanidad. Con respeto a la persona, con respeto a la libertad de los estudiantes. El anuncio de la buena nueva, pues es un testimonio del docente cristiano, del que trabaja en una universidad cristiana. Y predicar y anunciar la buena nueva es con formas, con modos adecuados de la vida universitaria, es una tarea verdaderamente loable que hace que el joven, que muchos de ellos se han alejado de la fe, del evangelio, puedan reaccionar, sobre todo si han tenido una buena formación en su infancia, y puedan reafirmar sus creencias, su fe, inclusive tomarla con una gran fuerza y con una gran emoción y animación. Se trata de un vital testimonio de orden institucional de Cristo y de su mensaje, tan necesario e importante para las culturas impregnadas por el secularismo, o allí donde Cristo y su mensaje no son todavía conocidos de ellos. Muchas veces es sorprendente cómo hay conversiones dentro de la universidad por esta tarea evangelizadora que se da dentro de la universidad católica de inspiración y hasta en las universidades que son laicas. Y es verdaderamente agradable, alegre, esperanzador ver cómo hay jóvenes que retoman su fe y la ponen al servicio de ellos mismos y de la comunidad o de la iglesia donde viven. La segunda parte propiamente de la Ex Corde Ecclesiae pues habla de cuestiones legislativas, normas generales que no creo que sea el caso repasarlas. Mencionaré solamente algunas que me parece importante después de decir esta breve conclusión. Cuando leemos la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, podemos advertir la transformación cultural entre la generación de los 90 y nuestro tiempo. Podemos hablar de muchas cosas, de la internacionalización, de la globalización, del avance tecnológico, comunicativo, del el cambio de mentalidad en muchos de los estudiantes universitarios que
parece como si fueran solamente de paso en la universidad y van saltando a veces hasta de universidad en universidad o de país en país. En sus elementos estructurales, la Excorde Ecclesiae mantiene su valor y continúa siendo un punto de referencia para las universidades católicas. Sin embargo, sería necesario actualizar no pocos temas, pero que están en la Excorde Ecclesiae. Yo me voy a referir a algunos que creo que deben de ser siempre puestos como un valor fundamental dentro de la Universidad Católica. El primer aspecto es hacer realidad la formación integral. Entender desde la universidad a la persona. Y esto me parece fundamental, porque olvidarnos de que la persona que asiste a la universidad pues tiene diferentes dimensiones que tienen que ser atendidas, y en una universidad católica donde pretendemos pues de una manera muy clara el crecimiento, el fortalecimiento de la persona humana, la formación integral debe de ser atendida. Un segundo aspecto es, la universidad no debe olvidar que es un faro de luz y punto de referencia. Es un faro que alumbra y que puede alumbrar inclusive en la oscuridad. No solamente por los docentes universitarios fieles a su fe y testimoniando desde su docencia esta vinculación de fe y razón, sino por el mismo valor que tiene la universidad, que puede dar testimonio de aquello que es verdad y aquello que no es verdad. Y con una definición de la universidad, una definición clara de la universidad, ¿cuántas veces no podría salvar inclusive aspectos que tienen que ver con luchas legislativas, con pretensiones de aprobar cosas verdaderamente equivocadas? Y si la universidad o las universidades dando testimonio avalaran verdaderas aspectos coherentes que tienen que ver con la vida, con la familia, etcétera, sería un verdadero testimonio y serían un faro de luz y un punto de referencia de valores que se necesita en este mundo. También el aspecto de la interdisciplinariedad. La universidad nunca debe olvidar que ha nacido y debe permanecer interdisciplinar. El de gran desafío de armonizar los saberes, pues que muchas veces esta armonización se perdió en la modernidad, implica pues un diálogo constante, una sinergia entre facultades, donde no las ingenierías se vayan por su rumbo y las humanidades por el suyo, sino que se viva esta interdisciplinariedad. Y casi como una propuesta en todos los eventos debería haber esta vinculación de fe y razón, de ciencia y fe. También, pues, ese gran labor que habla aquí la Excorde Ecclesiae de evangelización de la cultura. No como una imposición cultural, sino como un medio de la universidad de promover constantemente los valores culturales. Evangelizar la cultura es ponerse al servicio de lo que es auténticamente humano. Digo, quitando los revestimientos históricos, simplemente yéndonos a las identidades, a las cuestiones que son verdad lógica de la vida de los pueblos, de las comunidades, la universidad podría contribuir mucho. El diálogo de la verdad, ¿no? Este trabajo que la universidad debe hacer constante y provocarla, y que a veces únicamente se queda en congresos expositivos donde varios de los que son maestros, doctores, van y exponen sus conocimientos, pero no logran establecer este trabajo de
de diálogo, de interrogarse sobre los aspectos fundamentales de la vida humana. Obviamente, yo creo que uno de los grandes pendientes del para cumplir con el score de Ecclesia es que en todas las universidades católicas o de inspiración católica o cristiana exista la reina de las ciencias, la teología. Y yo creo que es una inversión que deberían hacer las universidades. Y no solamente valerse de algunos conocimientos que hace la misma iglesia o que hacen universidades que sí tienen facultades de teología, sino tener por lo menos momentos de reflexión teológica dentro de la universidad. Ayudaría e iluminaría mucho la vida de la universidad. Y una tarea que a mí en lo personal me he comprobado que es de gran valía en la universidad es la formación de formadores. A veces hay universidades que tienen sus épocas de oro, porque hubo generaciones de personas que supieron, concibieron lo que era la Universidad Católica y le hicieron grande, fuerte, pero pasaron los años y debieron haber dejado a formadores que siguieran su camino, a personas que acrecentaran lo que ellos ya habían logrado. Y muchas veces esto se llega a perder, se llega a olvidar. Entonces, la tarea de la universidad de ser un baluarte de formación de formadores es verdaderamente fundamental y es un llamado del score de Ecclesia, porque la Universidad Católica, si ha vivido desde la Edad Media hasta nuestros días, seguro que tiene que seguir viviendo con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Pero los que pasamos por la vida de la universidad tenemos que formar nuevas generaciones de educadores, de directivos con esta inspiración, con esta vida católica dentro de la universidad. Pues hasta aquí mi exposición. Espero haber cumplido la expectativa y de haberles dejado pues algunas dudas comparativas de su propia realidad en sus universidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestro Alfredo. Ha sido una conferencia por demás interesante. Como platicamos al principio, se está aprovechando para la maestría en Doctrina Social Cristiana que imparte la UBAC. Y tenemos de una manera particular, tenga alguna pregunta, algún comentario, apunte que nos quisiera regalar. ¿No, padre? ¿Sí? Ya está preguntando ahí Susana García. Susana. Ok, perdón, pero es pregunta, o me espero, no importa. Ok. Adelante. Bueno, sí, bueno, pues cayeron muchas pedradas, ¿verdad? Yo tengo 20 años dentro de la universidad. Obviamente, pues yo todavía fui de esas generaciones, ¿no? Con formación dentro de la familia, que creí en todas estas cuestiones. Ahora que estoy totalmente del otro lado, en la cuestión, me cayó peor al final, ¿no? De formación de formadores, ¿no? De las nuevas generaciones de docentes, que es, creo yo, ahorita el problema más grande con el que nos encontramos por la edad de los docentes de ahora actualmente. Hasta fueron alumnos, ¿no? En algunas situaciones. Y ahorita lo que vemos es precisamente, pues, esta cuestión de que no son gente, pues, que no están evangelizados, o que no creen, o que no practican. Entonces ha sido muy difícil, pues, bajar, ¿no? Como institución católica, con estos docentes, la formación. Y sí hemos tenido de repente problemas, ¿no? De que organizan algunos eventos y ya están invitando a cuestiones de otras índoles, ¿no? Cuestiones también que también me preocupa mucho, ¿no? De esto que decía usted, ¿no? Lo del respeto de las personas. Pues es una realidad que ahorita, desgraciadamente, también tenemos muchos educadores,
homosexuales, ¿no? En muchos casos se sabe que son, pero sin embargo su vida es muy recta, no se les sabe nada, ¿no? Entonces se dice que se condena el pecado, no el pecador. Y entonces también, y a veces son de los docentes con con más estrella para los alumnos, ¿no? Entonces, desde el ámbito también ético, moral, a veces el decir, ¿se queda este docente o no se queda? De verdad que es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, mi trabajo para la tesis va a ser esta cuestión, ¿no? Del compromiso del docente y la aplicabilidad de la doctrina social cristiana. Entonces, mi pregunta sería, digo, casi ya me las contestó, pero nada más así como porque sí es como muy difícil, ¿no? El aplicar esos criterios, ¿no? Del amor al prójimo, del respeto, pero también, ¿no? De seguir con los valores y la formación, ¿no? De la doctrina social cristiana de la Iglesia. Pues primero, ¿cómo empezar, ¿no? Con la aplicabilidad de la doctrina social cristiana. Se dan cursos de formación, ¿no? A los docentes, pero creo que siguen siendo, o al menos ahorita ya no son lo suficientemente fuertes ni profundos, porque en las nuevas generaciones vienen pues, sin evangelizar. Dos, vienen con otra cultura donde son más abiertos, precisamente, ¿no? Están con el descarte, el individualismo, todo todo se tolera, a todo lo debemos de respetar. Entonces, sí llegamos a encontrarnos ahí en una dicotomía, ¿no? Cuando se les está dando la formación, que muchos dicen, sí, sí acepto, etcétera, firman contrato, y aunque sepan que es una universidad católica, de repente pues, se entera uno, ¿no? Que andan dando otras cosas dentro de las aulas. Entonces, estas cuestiones sí han sido como difíciles dentro de la universidad. Entonces, ¿cómo volver a ser aplicable, ¿no? La doctrina social cristiana? ¿Cómo, así que formar, capacitar y comprometer a los docentes? Que esa sería una de mis dudas, ¿no? ¿Cómo los formo, los capacito y los comprometo, ¿no? De una forma natural, obviamente con todas las bondades que tiene la doctrina social cristiana, que es como trabajar, ¿no? De cómo formarlos. Y la otra que me preocupa y que está aquí dentro de la universidad, cómo vincularlos en esa pastoral universitaria con la vida académica, porque si bien es cierto en la universidad hay una pastoral universitaria, no está muy vinculada a la cuestión de academia, ¿no? Entonces sí es una parte muy fuerte que me preocupa, ¿no? Porque al final del día, pues yo estoy ahorita como al frente de toda esta integración y yo sé como que las necesidades, pero también veo a estas nuevas generaciones que tenemos que dar un trato especial, ¿no? Una dinámica especial, porque tampoco son culpables, ¿no? De la formación que tuvieron, ¿no? Entonces, pues básicamente esa sería mi pregunta. Perdón. Mira, lo primero es que tiene que haber una definición institucional, o sea, así como hay autoestudios para certificarnos de quién está cuántas cosas, debería haber un autoestudio para saber qué somos. Y la definición es importante, o sea, somos una universidad católica, de inspiración católica o de inspiración cristiana, o qué adjetivo le ponemos a la institución. En función de eso vendrán las otras definiciones, porque conocer quiénes somos y nuestra identidad nos va a facilitar hacer hasta políticas, normas, procedimientos, todo lo demás. Yo creo que cada universidad tiene el derecho, sobre todo si es privada, de definirse y de definir a quienes admite, a quienes no admite o cómo es la convivencia dentro de la institución. Pero es una definición propia. Ahora, si la definición es ser católico, pues el Score de Ecclesiae sigue siendo válida y sigue siendo un documento fundamental, como todos los documentos que se refieren a la educación católica. Mira, la vida de la pastoral tiene que estar inmersa en la vida de la universidad. Tiene que estar animada por la misma gente de la universidad. Yo casi te puedo decir, los agentes de la pastoral, los primeros, tiene que ser el mismo rector, bueno, no sé cómo sea, los vicerrectores, los maestros. Es decir, si al rector, a los directivos no los ven en la vida de la pastoral, bueno, obviamente los alumnos menos. Es importante esta vivencia, pero tiene que, por lo tanto, pues, esas personas tienen que comprar esa identidad, ser parte de esa vida
universitaria. Bueno, yo vivo en una universidad, pues, como la Universidad de Anáhuac, donde la identidad es, pues los primeros que están al frente son los directivos de la universidad, que son seglares. Bueno, también hay sacerdotes, pero son seglares. Y los primeros que hacen vida en las misiones y en el trabajo, pues es el rango directivo, pero no por imposición ni por presión. La verdad es de que yo veo cantidad de personas, y he visto en otras instituciones, que con una firme convicción católica lo hacen. Nada más falta que alguien los ordene, los invite, los coordine, los forme, porque miren, hay un aspecto que es importantísimo. Hay que formar a la comunidad universitaria en la identidad que somos. Tiene que haber no solamente cursos, digamos, de formación de los de nuevo ingreso a los puestos de la universidad, no cursos de inducción sobre la identidad de la universidad. Tiene que haber cursos permanentes que tienen que ver sobre temas de la fe. Por ejemplo, ahorita que hablabas de esto, de las personas que tienen alguna identidad sexual diferente, bueno, ¿qué dice la Iglesia sobre el trato a las personas homosexuales? ¿Qué dice la Iglesia sobre cómo pueden convivir, digamos, en una comunidad donde hay menores de edad, jóvenes, etcétera? Porque pues hay experiencias de todo tipo, así como dices que hay personas que viven su homosexualidad, digamos, de manera normal, estable. También puede haber, por su misma naturaleza homosexual, personas que se enamoren de otro chico o de una chica y se convierte en un problema. Entonces, tiene que haber una legislación, un ordenamiento que sea general para todos, sin necesidad de especificar sobre la identidad sexual de alguien, que ayude, que ordene cualquier situación que llegue a pasar, se pueda saber exactamente cómo se debe de hacer. Pero bueno, pues son algunas ideas que te podía dar. Es muy amplio. Este tema del autoestudio, de qué somos y hacia dónde nos dirigimos, es fundamental. Gracias. Un gusto. Pues muchas gracias, Alfredo. No sé, ¿habrá por ahí alguna otra pregunta, aportación? Bueno, a mí sí me gustaría hacer un pequeño comentario, ¿no? de algunas cosas que son muy notables, ¿no? En lo que nos ha expuesto Alfredo, que nos conocimos en la universidad como estudiantes todavía. Y bueno, pues estamos en ese camino. Yo he tenido la oportunidad de estar también trabajando en la pastoral universitaria, pero curiosamente era una pastoral universitaria que organizaba la diócesis de Ciudad Juárez, y todavía existe, y tenía como punto de referencia de trabajo, digamos, las universidades en general. Y en ese sentido entraban también aquellas que no eran católicas. Entonces se hacían muchas cosas y se siguen haciendo. A veces se puede hacer una, a veces se puede hacer otra, depende de las circunstancias, ¿no? Digamos, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en estas universidades que son católicas, ¿no? Y ahí hacemos muchas cosas y muy buenos consejos, ¿no? Por ejemplo, que ahorita nos estamos viendo, y seguramente habrá muchísimas cosas que se puedan decir para resolver problemas que se van presentando particulares. Pero bueno, simplemente me gustaría señalar eso, ¿no? Que también, pues el campo universitario general, pues es un campo inmenso en el que se tiene que trabajar. Y yo creo que en ese sentido las mismas universidades católicas tienen una función hacia toda la sociedad, inclusive las otras universidades, ¿no? De dar un testimonio, de dar respuesta, de lograr ese verdadero diálogo entre la fe y la razón. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención también la parte de la evangelización que decía Alfredo. Yo ahí pienso que gracias a Dios se ha hecho mucho gracias a las personas, ¿no? Como también lo decía Susana, ¿no? Y hay muchas conversiones y yo pienso que sigue habiendo siempre y cuando nos mantengamos en la línea, ¿no? De ser coherentes y de seguir todos estos lineamientos de la Escor de Ecclesia y de otros documentos sobre la educación, ¿no? Y finalmente, pues del Evangelio. Me gustó mucho la plática, una panorámica muy buena de
de la Score de Cleche. Entonces, felicidades a Alfredo, y ojalá que nosotros sepamos asimilarla y luego vivirla, ¿no? Como se trata de todas estas cosas. Gracias. Así es, gracias, padre. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Doctora Sara, no sé si quieras hacer algún apunte por ahí. Bueno, si me permiten, ¿sí me escuchan ya? Sí, Sí. claramente. Bueno, pues yo quisiera continuar un poquito la línea esta de la misión que tenemos los universitarios en la vida, así como lo señaló Alfredo. La universidad es un punto de referencia de la ciencia, y así como hay tanta necesidad en la propia universidad, también hay esa misma proporción de necesidad en la sociedad, y entonces el universitario, el que está bien formado, pues también tiene que proyectar su compromiso no solo al interior de la universidad, sino hacia afuera de la universidad. Me gustó mucho eso que mencionó Alfredo, de cómo hemos visto conversiones en las universidades. Yo, al estar en la UNAM como mi alma mater, ¿verdad? Lo vi, cómo los compañeros se acercan a Dios. En la normal también vi cómo los compañeros se acercan a Dios. Si hay alguien, si hay un testigo de la fe en la escuela. Exacto. Y en ese sentido también Alfredo tiene muchas experiencias y muchas anécdotas al respecto. Quizá por ahí quiera recordar alguna. Pues a mí la verdad me llegó a sorprender mucho conversiones de maestros que eran científicos, que eran investigadores inclusive de CONACYT, que por algo habían llegado a la universidad, a lo mejor por buscando un lugar donde desarrollar su actividad académica, y de pronto se daban cuenta que era una universidad católica. Y recuerdo a uno en concreto que tenía en la capilla de la universidad una tarde, llego y él está hincado en la capilla. Entonces él me había comentado en una comida anterior, de días anteriores, pues que era ateo y que él venía del Politécnico, etcétera. Me había contado toda una historia. Entonces se voltea, me ve, nos vemos, y ya después me espera a la salida, ahora sí que a la salida nos vemos, y me dice que estaba impactado porque la reflexión que había hecho al entrar a la capilla por curiosidad había terminado hincado. Cuando él se dio cuenta que estaba hincado, se acordó de su mamá y se acordó de cosas, dice, verdaderamente de mi infancia. Bueno, ahí viene una conversión muy interesante, pero también me tocó ver conversiones me ha tocado ver de alumnas, de señoritas que tenían una vida muy difícil, y a veces tienen que encontrar un problema, una cosa desagradable donde reaccionan. Y si hay alguien que en ese momento las escucha o las canaliza, pueden volver a recobrar su vida de gracia y su fe. Bueno, hay muchos. Por ejemplo, a mí me tocó pues, estar mucho tiempo en las peregrinaciones que hacíamos a la Basílica de Guadalupe. Bueno, en esas peregrinaciones, bueno, Dios me permitió escuchar y ver verdaderas conversiones de guatitos que habían ido por sentirse fuertes, por a ver si aguantaban 3 días caminando a la Basílica o 4 días. Y resulta que ahí se encontraban a la Virgen. Ahí se encontraban sus preguntas y terminaban en el segundo día, no por el cansancio, por ese encuentro personal, llorando y pidiendo perdón, o sea, encontrándose otra vez con Dios. Y hay chicos que hasta la fecha, bueno, ya son gente casada y todo, que cada vez que me encuentra, lo primero que recuerda es esa experiencia de conversión que tuvo en una peregrinación. No, hay muchas, pero pues uno tiene que hacer todo lo que pueda por anunciar a tiempo y a destiempo, en lugar y fuera de lugar, y dar testimonio, que es lo más importante.
Muchas gracias, maestro. ¿Cómo estás de tiempo? ¿Ponemos otra pregunta más? Sí, sí todavía podría. Mientras no me llamen, estoy a Mm, tiempo. Adelante, ¿quién se anima? ¿Alguien más que quiera participar? A ver, una pregunta, le pongo yo una pregunta, no, no comento más, pregunto. Hoy en día estamos con si uno ve, por ejemplo, en los videos de YouTube y eso, por ahí hay muchos canales que son que científicos, ¿no? Y ciertamente hay unos que son bastante buenos y te ponen cosas de la ciencia, desde cosas de genética, de los animales, de física, de muchas cosas, ¿no? Pero en muchos de ellos veo que hay como una especie de mm, elevación de la ciencia, casi casi al grado de una religión, ¿no? Como una cosa que hay en algunos, o sea, porque hay muchos que no les importa nada, ¿verdad? Pero hay quienes se preocupan por saber, muchas veces entran en este camino, ¿no? La ciencia, y entonces casi la hacen una religión. ¿Qué comentario nos puede hacer sobre este tema? Pues yo creo que un testimonio de un universitario y sobre todo de un investigador es precisamente difundir, bueno, dar elementos para la búsqueda de la verdad. A veces utilizando la comparación o utilizando inductivo, deductivo, no sé, utilizando algún método inclusive científico para que la persona llegue a darse cuenta en dónde se encuentra la verdad. Eh, eh, yo voy a poner un caso, una cosa que de mi experiencia. Una vez en una clase universitaria, hablando en cuestiones éticas de la sexualidad, sale el tema de las relaciones prematrimoniales. Y entonces, a mí lo único que se me ocurrió, porque bueno, surgió el murmullo ahí en todo el salón y había estudiantes de medicina y ingenierías y todo, fue voltearme al pizarrón y poner una T, ¿no? Y poner de un lado un más y de otro lado un menos. Entonces, ¿qué cosas positivas te dejan las relaciones prematrimoniales y qué cosas negativas? Y entonces cada quien, repartir los plumones, cada quien que tenía una idea iba y anotaba lo positivo y lo negativo. Bueno, yo ya no tuve que decir más. Hubo un silencio en el salón y les dije, a ver, vamos sacando conclusiones. Empezaron las chicas a decir conclusiones sobre el tema. Y verdaderamente es una clase que era de hora y media, se convirtió en una clase casi de 2 horas y media, o sea, y que quedaron cantidad de cuestiones, o sea, ahí se dijeron las cosas los chicos y las chicas sin necesidad de que yo tuviera que utilizar algún elemento extraordinario. Bueno, a veces los investigadores, los maestros universitarios, tenemos que desarrollar el ingenio o pedir la luz del Espíritu Santo para que en ese momento uno pueda eh, pues, dar a conocer la verdad, iluminar el entendimiento de los chicos o de otros colegas para que encuentren la verdad y darse cuenta que la ciencia no puede todo. Y a veces hay una explicación que viene de lo trascendente, que la ciencia tiene un límite y que lo que sigue después es la fe, la teología, es el estudio de las cosas de Dios y que eso debe iluminar el trabajo académico, el trabajo científico. Pues muchas gracias, maestro Alfredo. Ya estamos sobre el tiempo. Te agradecemos grandemente tu generosidad, el tiempo que nos has regalado. Con Agradecemos gusto. también la asistencia de los estudiantes de la maestría de doctrina social de la UBAC. Agradecemos muchísimo al padre Pedro Miguel por el tiempo que nos regala siempre. Doctora Sara, esperemos que a todos los que asistimos hoy nos ponga. ¿Ya? Ya, Jorge. Buenas noches, amable auditorio. Estamos una vez Pues muchas gracias por
el día de hoy atender esta importante conferencia sobre un documento de Su Santidad Juan Pablo II. No me quedaría más que dar las gracias por su asistencia el día de hoy, por estar presentes en esta conferencia y recordándoles que aquellos que nos han acompañado a lo largo de estas 30 ocasiones y que quieran un reconocimiento por esta constancia, proporcionen sus datos, ahí estamos dejando la liga en el chat del Facebook. Y finalmente, solamente para extender nuestro pésame a la familia de nuestro amigo Jorge González Darius, quien falleció el día de hoy en la madrugada, que Dios lo tenga en su gloria. Muchas gracias y buenas noches. La próxima semana tendremos aquí una conferencia, nada más y nada menos que con el hermano Manuel Velasco Arzac, acerca de los documentos, acerca de la educación en la doctrina social de la Iglesia. No se la pierdan, dentro de 8 días nos vemos por aquí. Muchas gracias.